Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy, martes 30 de junio. Hoy celebramos la memoria de los primeros santos mártires de la Iglesia romana. Así como el día de ayer reflexionábamos y meditábamos sobre los apóstoles Pedro y Pablo, quienes son columnas de nuestra Iglesia Católica. Estos hombres que entregaron su vida a proclamar el Evangelio en todas las regiones y que por medio de ellos y por medio de los apóstoles nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué bendición es! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8, del 4 al 11 y el 12. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva? Cuando ya tiene su presa, lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva, si no ha cazado nada. Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa. Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo. Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente. ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes sus designios a los profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como tizón, sacado del incendio, y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso, te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo número 5 respondemos: enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni en ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor.
Al embustero aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a las lecturas del día de hoy y su meditación. Como les decía, ayer estuvimos meditando sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Imagínense ese gran trabajo que hicieron estos hombres, guiados siempre por el Espíritu Santo. El gran trabajo que hicieron, porque de verdad, bien dice el dicho, son dos columnas. Son dos columnas las que importantes para la evangelización. Por eso fue que el Señor dijo: apártenme a Pablo, porque ya le tenía un trabajo, le tenía una misión grande. En muchas oportunidades hemos meditado sobre que Dios, de las cosas malas, hace cosas buenas. Porque Pablo, perseguidor de la Iglesia católica; Pedro, negando al Maestro, negando a Jesucristo nuestro Señor. Pero el Señor ya les tenía una misión especial. Como les decía, a ellos y a los discípulos, nosotros conocemos la buena nueva del reino de Dios. Conocemos qué es lo que Dios dejó plasmado por medio de los hagiógrafos para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos las palabras de Jesucristo nuestro Señor. La primera lectura es una lectura, pues de verdad, en donde nosotros podemos ver que Dios sí castiga al malvado. Nosotros hemos escuchado que Dios es lento para enojarse, pero dice también que la ira del Señor. Entonces, como decía mi mamá, ¿por qué buscarle 3 pies al gato si tiene 4? No le busquemos. Nosotros ya sabemos que Jesucristo dejó su palabra, la recopilaron los apóstoles, la recopilaron
Y por eso es de que tenemos nosotros las Sagradas Escrituras. Porque vino San Jerónimo por orden del Papa San Dámaso a que él recogiera todos los escritos que había. Por eso es de que la iglesia es a quien Dios le confió el poder tener en su poder su palabra. Le confió el depósito de la fe. Y es por eso que nosotros mentamos siempre a estos apóstoles, a estos discípulos de Jesús, porque fueron los hombres grandes de Dios. Ahora, nosotros vemos en la primera lectura que dice el Señor una advertencia y una amenaza. Dice el Señor que Él eligió al pueblo de Israel como su pueblo amado. Pero esta gente no hizo caso a la palabra de Dios. Y por eso dice el Señor, por eso los castigaré con mayor rigor por sus crímenes. Y uno de esos crímenes es no ponerle atención a la palabra de Dios. Porque si ellos hubieran sido fieles a la palabra de Dios, no hubieran pasado tantas penas. El de ser deportados a Babilonia. El de ser un pueblo que siempre estuvo o está en guerra. Es importante que nosotros entendamos que verdaderamente Dios dijo que el pueblo de Israel, ese pueblo es un pueblo elegido, es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo importantísimo para Dios, el pueblo amado de Dios. Pero por sus pecados, por todo lo que ellos hicieron mal, de alejarse del Señor, adorar otras deidades de otros pueblos que no existen, esas deidades, pues ellos se aferraron a que estas deidades también podían hacer, ignorando los preceptos de Dios. Por eso dice el Señor, te castigaré con mayor rigor, dice. Porque el Señor dice que cuidaba a su pueblo, como hemos escuchado, una gallina cuida a sus polluelos, que siempre los quiere tener debajo de sus alas. Así cuidaba el Señor a este pueblo. Pero este pueblo no quería, se salía de las alas del Señor y hacía cosas que no eran agradables a Dios. Por eso les dice el Señor que los va a castigar. Dice también, el león ha rugido, dice, ¿quién no tendrá miedo? Y sigue diciendo, ¿quién profetizará? ¿Quién profetizará? Algo importante que el Señor dice en la primera lectura, y que realmente a veces la primera lectura, la segunda lectura, no le ponemos mucha atención. Pero esta es palabra de Dios. El Evangelio es palabra de Jesús. Jesús le vino a darle plenitud a la ley. Y por eso es de que nosotros nos basamos al Evangelio de Jesucristo. Pero no es menos importante la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que ya era una figura de lo que Jesucristo estaba haciendo o que iba a hacer en este mundo.
Dice el Señor que Él siempre, siempre le avisa a su pueblo qué es lo que Él va a hacer. ¿Y cómo es esto que el Señor le avisa? Hemos conocido nosotros los profetas, desde el Antiguo Testamento los hemos conocido. El pueblo de Israel tuvo profetas, tuvo grandes, grandes profetas. El profeta Isaías, el profeta Amós, del que estamos hablando ahorita, el profeta Daniel, Jeremías, Miqueas. Esos hombres le advirtieron al pueblo sobre lo que Dios les daba a conocer. Otros, como el profeta Jonás, se recuerdan que este profeta, en contra de su voluntad, empezó a predicar. No quería predicar. Tuvo que estar en el vientre de una ballena o de un pez grande, dice la Escritura, para él poder entender. Fue vomitado en el pueblo que tenía que llevar la profecía, o lo que el Señor le había ordenado, que si el pueblo no se convertía, que Él lo iba a aniquilar. 40 días, Nínive será destruido. Y así todos los profetas han venido advirtiendo. El último de los profetas, San Juan Bautista. Pero tenemos en nuestros tiempos, también hay profetas, pero tenemos a la Santísima Virgen María, quien en sus apariciones en diferentes lugares ha venido como un profeta a alertarnos sobre todas las cosas que van a suceder. Es importante porque la verdad es de que cuando nosotros leemos parte de esas revelaciones de la Virgen María a muchas personas, ejemplo, allá en Fátima, esa es una aparición aprobada por la Iglesia Católica. La aparición en México, la Virgen de Guadalupe. Todas, o sea, las apariciones de la Santísima Virgen es como una profecía, como un profeta que nos viene a decir las cosas. Recordemos de que, como decimos, lo del Antiguo Testamento era la prefiguración de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces nuestra Madre Santísima nos viene a advertir sobre calamidades, sobre destrucción, sobre muchas cosas. Y nos advierte de cosas de veras duras, fuertes. Entonces, no tenemos profetas así como los del Antiguo Testamento, pero tenemos a nuestra Madre Santísima. Yo los invito a que profundicemos en las apariciones que hay, que son aprobadas por la Iglesia y que tienen de veras lo que dicen, lo que les dijo la Madre Santísima a los videntes, pues son cosas importantes. Son cosas que a veces uno las deja pasar, pero llega el momento en que suceden las cosas. Entonces, no tenemos profetas, pero tenemos a la Santísima Virgen que nos viene a revelar como un profeta. Y el Señor pues siempre avisa antes de que sucedan las cosas. Conviértanse. Eso lo anuncia. En
los, los hombres estos que trabajaron para Jesucristo como un profeta, siempre anuncian y denuncian. Nuestro compromiso a nosotros como personas que estamos en las redes sociales para poder anunciar y denunciar. Como ya meditamos, a algunas personas les va a gustar, a otras no. Pero la evangelización así es. Hay algunas personas que por no crear dificultad, por no crear en la sociedad conflictos, pues siempre se le dice, está bien hermano, está bien, no te preocupes, está bien. Cuando que las cosas se tiene que salir a la luz, lo malo que están haciendo. Es importante que nosotros veamos que nosotros, así como el pueblo de Israel fue elegido por el Señor como su pueblo, es importante que nosotros sepamos que el Señor dijo, este viñedo se lo daré a otro pueblo que sí produzca los frutos que yo quiero. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Y fuimos nosotros sellados con la alianza nueva y eterna, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no desperdiciemos como desperdiciaron los israelitas esta nueva oportunidad que el Señor nos regala. La lectura del Santo Evangelio en el capítulo 8, ya vamos meditando el capítulo 8, capítulo 23 al 27. Vemos nosotros este Santo Evangelio donde dice, en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Miren esto que sucede. A mí me gusta mucho subrayar las partes importantes, todo es importante, pero cuando nosotros profundizamos lo que a nosotros nos gusta, le sacamos una riqueza. Esto de escudriñar las escrituras, esto es maravilloso, esto es espectacular, eso es grande, porque es la palabra de nuestro Dios, es la palabra de aquel que nos ofreció la salvación por medio de su muerte. Dice que él subió a una barca con sus discípulos y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Este es un evangelio bien bonito que dice, y nosotros analizamos y profundizamos, todos los discípulos que iban con él habían visto los milagros que hizo Jesús a otras personas. Esos milagros de manos de Jesús. Ellos habían visto todos los milagros porque andaban con Jesús. Y habían visto grandes beneficios en otras personas. Porque esos eran grandes milagros, grandes beneficios los que el Señor hizo. Pero la verdad es de que como nosotros no juzgamos igualmente lo que se hace con los otros hermanos, con los otros cuerpos y con lo que se hace en el nuestro. Fue de verdad, Jesús creó conveniente que por la cercanía que los unía como una familia, que disfrutaran ellos de este milagro de Jesús.
Y por eso quiso que sucediera esta tempestad, para que vieran también los discípulos el milagro para ellos. Porque los discípulos, dice la Escritura, que ellos iban asustados, temerosos. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaba Santiago, tremendos pescadores. Su trabajo era pescar siempre. Y a ellos ya se habían hecho a las olas, a todo eso que sucedía. Pero sintieron miedo, dice. Y precisamente el Señor nos habla a nosotros. Porque nosotros tenemos grandes problemas, tenemos grandes dificultades. Y nosotros no nos acordamos de despertar a Jesús. No nos acordamos de despertar a Jesús, porque Jesús siempre va en nuestra barca, siempre está a nuestro lado el Señor. Pero nosotros nos convertimos en miedosos, porque el miedo es el que no hace a la persona obrar bien. Su mente se embota, su mente se tupe y no deja pensar. Y esto verdaderamente, esto es admirable. Porque dice, pero él estaba dormido. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Y de veras es admirable. Porque el que nunca duerme, dice la Escritura, duerme. Pues Jesucristo nuestro Señor, como verdadero hombre, dormía. Pero como verdadero Dios, vigilaba. Miren qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Porque Jesucristo nuestro Señor era verdadero hombre, es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene las dos naturalezas divinas. Entonces el hombre que se cansaba, el hombre que, imagínense ese sermón de la montaña tan grande, el de hacer el milagro de darle comida a toda la gente, el de caminar, pues se cansaba. Pero como Dios estaba vigilante, dice, estaba vigilante. Y realmente aquí nos sigue diciendo, los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Pues los discípulos realmente no midieron cómo despertarlo. Yo me imagino a alguno de ellos yéndolo a cernir. Señor, Señor, Señor. Y es cuando nosotros estamos en algún peligro. Debemos de despertar al Señor, pero hay que despertarlo no así como me imagino que los discípulos hicieron, bruscamente, porque a ellos sentían el temor de que se hundían. Entonces los discípulos vemos que anduvieron todo el tiempo con Jesús y todavía tenían miedo. Todavía no sabían de verdad que si Jesús estaba con ellos, ¿cuál era el problema? No había que temer nada. Y es para ustedes y para mí. Nosotros sabemos que el Señor, su promesa, yo estaré todos los días de su vida. Y no le hacemos caso, no hacemos eco a lo que dice el Señor. Yo estaré todos los días de su vida acompañándolos. Y nosotros no hacemos caso. Nunca oramos pidiendo la sabiduría de Dios.
para salir de los problemas. No confiamos en el Señor, ese es el problema, no confiamos en Dios. Entonces los discípulos lo despertaron bruscamente, no midieron cómo despertar al Señor. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Despertándolo con oraciones, no con largas oraciones, sino con oraciones que salgan de nuestro corazón. Los apóstoles lo despertaron bruscamente por el miedo, porque ya sentían la tempestad y las olas encima. Dice, él respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí es donde entra lo que nosotros debemos entender. Si el Señor está con nosotros, ¿cuál es el problema? Clamemos a Él y Él nos escuchará. Y dice, entonces se levantó el Señor. Hombres de poca fe, nuestra fe es tan poquita que no creemos en la palabra de Dios. Pero con una sola palabra y un mandato, apacigua y calma el mar. Así es con nuestros problemas. La iglesia ha pasado infinidad de problemas porque nosotros estamos subidos en la barca de Pedro. ¿Qué es la iglesia? Pero en esa barca, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Él está al mando de todo. Y nosotros siempre, con cualquier problema, le decimos al Señor: sálvame, Señor, que perecemos. No, mis queridos hermanos. Tenemos que poner toda la confianza en nuestro Señor. Y pase lo que pase, en las manos del Señor estamos. ¿Cuántos de nosotros, preguntémonos, le tenemos miedo a la muerte? Si el Señor dijera: bueno, hoy es el día que vas a entregar cuentas, ¿será que estamos preparados para eso? ¿Será que tenemos la confianza en el Señor para poder decir estas cosas? Para poder decirle: sí, Señor. Está un poco complicado, porque ahí sí que, como decimos, nuestra poca fe no nos hace mover montañas. Porque dice, si tuvieras fe como el granito de mostaza, le dirías a esa montaña: vete al mar, y ella seguiría. Pero como nuestra fe es muy raquítica, muy pobre, no podemos hacer eso. Pero estos apóstoles recibieron la bendición de Dios, en que tuvieran más fe, porque habían visto todos los milagros que el Señor había hecho. Pero el Señor creó conveniente en que esa tempestad surgiera para que ellos verdaderamente creyeran en Él. Porque vean lo que dice enseguida. Entonces se levantó, dio una orden a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Nuestro dicho: después de la tormenta viene la calma. Pero después de haber nosotros ofendido al Señor en no tener fe, en no tener la confianza en Él. Si el Señor está vigilante de nosotros, ya escuchamos de que Él cuida de los pajaritos, Él cuida de las flores del campo. ¿Y cómo no va a cuidar a estos hijos suyos? Ustedes son más que los pajaritos, dice, que todos los pajaritos de la tierra. Entonces, cuidado. Nuestra oración tiene que ser una oración para el Señor.
Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Era una situación de que ellos quedaron maravillados de ver esto. Pero sí habían visto cuando Jesús le da la vista a los ciegos, le da el habla a los mudos, a los que no oyen les da su escuchar. Ya habían visto las maravillas que hacía de levantar los muertos, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín porque era hombre, la hija de Jairo. Ay, hermanos, de verdad nosotros estamos así como los discípulos, porque nosotros siempre, en cualquiera de nuestros problemas, preferimos buscar alternativas y no creer en el Señor. Hay mucha gente que prefiere buscar brujos, buscar hechiceros, buscar toda esa clase de charlatanería antes que creer en Jesús. Y aquí está Jesús, que con su sola palabra y un mandato apaciguó y calmó el mar. Los apóstoles se quedaron maravillados. ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Así es Jesucristo nuestro Señor, queridos hermanos. Jesucristo siempre está vigilante de nosotros y no nos defrauda nunca. Pero lo primero que tenemos que hacer, creer plenamente en Él. Creer de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Entonces, para nosotros que el Señor nos pidámosle más sabiduría para llevar nuestra vida, sabiduría para poder que nuestros problemas sean problemas que los podamos resolver en el nombre de Jesús, que los problemas que tengamos de cualquier razón, índole, sea en el nombre de Jesús, que Él está ahí presto para calmar la tempestad. De verdad, queridos hermanos, la palabra de Dios siempre nos hace y nos da una razón para que nuestra vida sea diferente. Y hoy el Evangelio nos da algo tan admirable, porque de verdad el que nunca duerme dice que dormía en el barco. Qué bonito esa razón de cómo el Señor da esa explicación. El que no dormía, duerme. El hombre, Jesucristo que vino a hacerse hombre como nosotros, menos en el pecado, dormía, porque era un hombre como todos, que se cansa, que necesita comer, que necesita descanso, pero menos en el pecado. Dormía, dice, pero aquí está la situación. Pero como Dios, Él vigilaba. O sea que Jesucristo como Dios vigilaba que todo sucediera como Él había hecho las cosas. Que sucediera esta tormenta, que sucedieran estas tempestades, para que los discípulos admiraran el milagro que Él hacía para ellos, puesto que ellos ya se habían fijado de todo lo que había hecho el Señor, pero no creían todavía.
Bueno, que a nosotros como sus hijos también no nos pase lo mismo que a los apóstoles. Que todos nosotros verdaderamente tengamos la fe puesta en el Señor y que con nuestra fe, nuestra poca fe, creamos y digámosle al Señor, en tus manos estamos, Señor. Que se haga tu voluntad, eso es importante, y que no se haga la de nosotros. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Es importante que nosotros profundicemos las Escrituras. Que profundicemos la palabra de Dios y que le pongamos atención, porque esta barca de Pedro, que es la Iglesia Católica, ha tenido a lo largo de la historia, cuántos la han querido destruir. Y aquí está, firme, firme, porque está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Tengamos nosotros en nuestra vida como piedra angular a Jesucristo, y veremos qué bueno es el Señor. Que el Señor nos bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.